Buenos días, mi nombre es Melissa Stormont de León y el día de hoy, junto con el grupo estudiantil FOME, queremos darles un repaso de ejercicios de bioestadística, específicamente del módulo 4, pues su parcial ya se acerca. Bioestadística es una clase bastante práctica a la que a bastantes puede llegarlos a confundir, por lo que el día de hoy queremos apoyarlos en su examen parcial para que tengan un repaso general antes del mismo. Dentro de esta presentación tenemos temas del módulo 1, 2 y 3, pues estadística es un curso acumulativo. También tendremos la estimación para la media, para una proporción y la determinación del tamaño de una muestra para una variable cuantitativa. Muy bien, para poder aprovechar al máximo este video, les recomiendo que tengan a la mano una calculadora científica y lápiz y papel para poder tomar apuntes e ir pausando el video cuando ustedes lo sientan necesario, pues vamos a ver bastantes fórmulas y los problemas son bastante grandes, así que para que no se pierdan de nada pueden irlo pausando. Quiero empezar dando unas fórmulas y conceptos clave que nos serán útiles a lo largo del video. Con una letra N mayúscula identificaremos el total de elementos de una población. Si conocemos este dato, la población es finita, es decir, tiene un número específico de elementos totales. Por el contrario, utilizaremos una N minúscula para definir los elementos de una muestra. Si se dan cuenta, en las fórmulas este es el dato que generalmente se nos pide encontrar. También utilizaremos la precisión que se identifica con una letra D mayúscula. Esta es igual a la amplitud o margen de error o dimensión dividido 2. Hay que tener mucho cuidado porque la dimensión se identifica con una letra D mayúscula y para poder utilizar este dato en las fórmulas tenemos que dividirla entre 2 para poder obtener la precisión, identificada con la letra D minúscula como mencioné anteriormente. En estos problemas que les voy a presentar vamos a tener que usar una de estas cuatro fórmulas, que se utilizan para calcular el tamaño de la muestra. Esto depende si es una población infinita, es decir, que no conocemos el número total de datos de la población, no nos dan N mayúscula, y también va a depender si es una población finita, que en este caso sí conocemos el total de datos de la población. Dentro de las fórmulas hay algunas variables que tenemos que conocer, como la Z, que identifica la confianza, generalmente se utiliza el 90 o 95%. La P identifica la proporción, es decir, una parte de la población. Nos pueden decir un 5% o un 10% de la población. Esta va de la mano con la Q. La Q es lo que le falta a la proporción para poder llegar a 1, es decir, 1 menos P. Por ejemplo, si tenemos una P de 0.05, para poder llegar a 1 necesitamos 0.95. Este será el valor de Q. Y por último tenemos una O mayúscula así en cursiva. Esta identifica la varianza cuando está elevada al cuadrado. De igual manera hay que tener cuidado porque la desviación estándar se identifica con la misma letra O cursiva, pero esta no lleva al cuadrado, así que para poder operarla dentro de estas fórmulas tenemos que elevarla al cuadrado, es decir, se tiene que convertir en varianza. Dentro de la presentación también quise incluirles esta tabla que tiene los valores más frecuentes de la Z, es decir, de la confianza. Para un 90% tenemos un valor de 1.645 y para 95 1.96. Es necesario recordar que generalmente se utiliza el test bilateral para los valores que vamos a trabajar en estos ejercicios. Una vez que tenemos estos conceptos claros, ya podemos empezar con el ejercicio 1. Este dice que el jefe de un conjunto de compañías contrató a 15.000 trabajadores en distintos puestos. Solamente el 5% de ellos está calificado para el manejo de maquinaria pesada, por lo que el jefe decide empezar un taller para capacitar a los demás trabajadores. ¿De cuántas personas deberá ser la muestra para iniciar el taller de capacitación?
Considere una confianza del 95% y una dimensión del 6%. Bueno, para estos ejercicios les recomiendo trabajar con una serie de pasos. El paso 1 es tomar los datos del problema. Se nos indica que contrató a 15.000 trabajadores, es decir, esta es la población total. N mayúscula es igual a 15.000. Y también dice que el 5% de ellos tienen determinada característica, por lo que la proporción es 5%, que si la convertimos a decimal es 0.05. La Q, aunque no se nos indica, sabemos por definición que es 1 menos P, así que 1 menos 0.05 es 0.95. Trabajaremos con una confianza del 95%, que si recordamos los valores que les mostré en la tablita anterior, una confianza del 95% utiliza un valor de 1.96. Así que ese es el que utilizaremos. La dimensión la marqué en amarillo ya que puede llegar a ser un distractor. Esta debe dividirse entre 2 para hallar la precisión. Tenemos una dimensión de 0.06, es decir, 6%, que dividido entre 2 nos da 0.03 de precisión. Y tenemos que encontrar la n minúscula, es decir, el tamaño de la muestra. Ya que tenemos los datos, pasamos al paso 2, que es elegir la fórmula. Para este ejercicio ya conocemos el valor de la población, que es 15.000, es decir, que tenemos n mayúscula y también tenemos p, tenemos una proporción. Por lo que elegiremos esta fórmula que estoy mostrando en pantalla. Luego con los datos los sustituimos en la fórmula y nos debe quedar como aparece en sus pantallas. Para esta parte recomiendo tener su calculadora en el modo Math o Matemática para poder observar la fracción así como la tenemos. Pues en lo personal se me facilita más ver la fracción así y utilizar distintos signos de agrupación que operarla linealmente o paso por paso. Pero esa ya es elección personal. Al ingresar todo en la calculadora, pueden pausar el video si lo desean para ingresar todos los datos. Nos tiene que quedar un valor de 200.06. Y recordemos que como estamos trabajando con personas, se debe redondear al número mayor, al entero superior, porque no podemos tener 0.6 personas en este caso. Una persona es una persona completa, así que debemos redondear al entero superior y nos da un resultado de 201 personas. Este sería el tamaño de la muestra para este ejercicio. Muy bien, espero que haya quedado todo claro con el ejercicio 1. Ahora pasaremos al ejercicio 2. En el área rural del municipio de Sololá se realizó un estudio para medir el fósforo presente en la sangre de los habitantes del lugar. Se obtuvo una desviación estándar de 15 y una precisión de 3 miligramos por decilitro en el fósforo de los estudios hematológicos. Un químico biólogo desea saber la muestra de este estudio con una confianza del 95%. Muy bien, paso 1, como mencionamos anteriormente, es la toma de datos. N, los elementos totales de la población, si se dan cuenta, en este caso no los menciona, por lo que tenemos una población infinita. El químico biólogo desea trabajar con una confianza del 95% y según los valores de la tabla que mostré al principio, esto es un valor de 1.96. La precisión en este caso, si la dan directamente, es de 3 y la desviación estándar, es decir, la O cursiva sin elevarla al cuadrado, es 15. Ya elevada al cuadrado es 225, es la varianza. Y de esta manera es como debemos ingresarla en la fórmula. Se nos pide encontrar el tamaño de la muestra, como en el ejercicio anterior, por lo que n es el dato que encontraremos, n minúscula. Una vez tenemos los datos, pasamos a seleccionar la fórmula que más se acople a nuestras necesidades. En este caso es el tamaño de la muestra
sin la precisión y la fórmula que utiliza la desviación estándar al cuadrado. Ya que tenemos la fórmula, sustituimos los datos y nos quedará como aparece en pantalla. Ahora ya que tenemos esos datos, podemos operar y nos queda un resultado de 96.04. Al redondear nos quedarían 97 personas. En el ejercicio número 3 utilizaremos una fórmula distinta, pues traté de incluir un ejercicio por cada fórmula de las que coloqué al principio de la presentación. Este dice así: se desea realizar un estudio para evaluar la eficacia de un tratamiento para la leucemia en adolescentes. Se debe tomar en cuenta que 15% de los pacientes presentan complicaciones graves de la enfermedad y además se tiene una dimensión del 4%. Debido a un presupuesto limitado, el estudio debe realizarse solo con una parte de la población total y una confianza del 90%. ¿De qué tamaño deberá ser esta muestra? La N mayúscula son los elementos de la población total. Esta no se sabe, por lo que es infinita. La proporción es una parte de la población y en este caso sí se nos indica que es 15%, que al pasarlo a decimal es 0.15. La Q es 1 menos P. Entonces, 1 menos 0.15 da 0.85. Se nos indica que debemos trabajar con un nivel de confianza del 90%. Con la tabla que les mostré al principio, el valor que utilizamos es 1.645. La dimensión con la que se trabajará es 0.04. Recordemos que esta debe dividirse entre 2 para obtener la precisión, que es la que se coloca en las fórmulas. Es decir, que nos da 0.02. Y debemos encontrar el tamaño de la muestra, que como siempre se identifica con la letra N minúscula. Ahora podemos pasar al paso número 2, que es elegir la fórmula. En este caso, la población es infinita, no tenemos N mayúscula, pero sí tenemos una proporción, la Q que calculamos y los demás datos que generalmente aparecen en las otras fórmulas, por lo que utilizaremos el cálculo del tamaño de la muestra con esta fórmula que estoy mostrando en pantalla. Al sustituir los datos es el paso número 3 y nos tiene que quedar como lo tienen en su pantalla. Como mencioné, pueden pausar el video para poder introducir sus datos en la calculadora y así obtener el resultado. Bueno, ya que calculamos los valores, esto nos tiene que quedar en 862.5454. Es decir, que al redondearlo tenemos 863 personas, que es el tamaño de la muestra. Muy bien, ya resolvimos 3 ejercicios con 3 distintas fórmulas. Espero que haya quedado claro. De igual forma, si tienen alguna duda, pueden escribir a la página de FOME, donde trataremos de resolverla. Ahora pasaremos al ejercicio número 4. Este es el último ejercicio que incluí en esta presentación para poder usar las 4 fórmulas distintas que coloqué al principio de la presentación, como mencioné anteriormente. El ejercicio número 4 dice así: se desea realizar un estudio sobre la prevalencia de la hipertensión arterial en personas jubiladas dentro de la ciudad de Guatemala. Se cuenta con una población de 70.000 jubilados, una varianza de 300 y una dimensión del 80%. Ya que la población es bastante grande, se trabajará con una muestra de la misma. Y nos preguntan, ¿de qué tamaño debe ser esta muestra si se utiliza una confianza del 90%? Muy bien, ahora seguiremos el mismo proceso que en los ejercicios anteriores. Esto nos ayuda a tener un orden a la hora de operar. Primero copiamos los datos. La población total es de 70.000, es decir que la N mayúscula se conoce, es una población finita. Trabajaremos con una confianza del 90%, es decir que la Z, al ser 90%, y al regresar a la tabla que tengo al principio con los valores más utilizados, que recomiendo que se los aprendan de memoria,
el valor que utilizaremos es 1.645. Ya que tenemos estos valores, también tenemos una dimensión del 80%, que al convertirlo a decimal es 0.8. Recordemos que este dato no es el que ingresamos en las fórmulas que tenemos, sino que lo debemos dividir entre 2 para obtener la precisión, la de minúscula, que sería 0.80 dividido 2 es 0.40. También se nos indica que la varianza es de 300. Ojo aquí porque la varianza ya está elevada al cuadrado, por lo que ese 300 debemos ingresarlo de esa manera a la fórmula, sin elevarlo al cuadrado. Y se nos pide encontrar el tamaño de la muestra, que es n minúscula. Ahora seguiremos con el paso 2, que es elegir la fórmula que mejor se adecue a nuestras necesidades, a los datos que tenemos. Tenemos una población de 70.000, es decir que la n mayúscula se conoce, tenemos una población finita. Luego tenemos una varianza de 300, por lo que elegiremos la fórmula que tiene estos datos. Si se dan cuenta, no nos dan ninguna proporción, por lo que las fórmulas que contienen esos datos quedan descartadas. Continuamos con el paso 3. Si gustan, pueden pausar el video para poder entender mejor y para poder ingresar todos los datos de su calculadora y verificar que sí los haya puesto bien en esta presentación. Los datos deberían quedar como se muestra en pantalla y luego pasaremos a operar. Les recuerdo que en este paso les recomiendo tener la calculadora en el modo Math o Matemáticas en español para poder visualizar la fracción como la tenemos en pantalla, pues así se les facilita. También recuerden utilizar signos de agrupación para evitar que la calculadora realice un cálculo antes que otro o que realice alguna multiplicación donde no debe realizar esa multiplicación. Ya que lo ingresaron a la calculadora, debería quedarles este resultado: 4730.95. Recordemos que con las personas no podemos dejar un punto decimal. Eso también es un distractor que a veces suele venir en los exámenes. Así que debemos redondear al entero superior, que es 4731 personas, que será el tamaño de la muestra. Muy bien, espero que haya quedado claro. De igual manera, y repito, pueden escribir sus dudas a la página de FOME por si tienen cualquier inquietud. También les recomiendo hacer parciales de años pasados, pues esto ayuda a tener una idea de cómo los evaluarán y cómo son las preguntas. Algunos tips que tengo para el examen es que realicen paso a paso cada problema, así llevan una secuencia, procuren tener un área de trabajo limpia y ordenada para que si necesitan regresar a la pregunta que realizaron, no se confundan con su procedimiento. También busquen distractores en las preguntas, pues a veces mencionan otros nombres y esto puede llegar a confundirnos. En la calculadora procuren tenerla en el modo Math si van a hacer operaciones grandes como las que tuvimos, pues esto facilita visualizar la fracción entera y meter todos los datos de una sola vez. También recordemos que si son personas, se debe redondear al entero superior para poder tener el valor que necesitamos. Esto también en las respuestas a veces sale 936 y 937. Y nuestro resultado nos quedó, por ejemplo, 936.5. Muchos podrían colocar que la respuesta es 936. Y como está ahí, podrían pensar que está buena. Pero recordemos que debemos redondear al entero superior. Y por último, tengan confianza. Los parciales son difíciles, lo sé, pero con un poco de confianza y esfuerzo podemos salir adelante. Espero que este repaso de ejercicios de bioestadística les haya servido bastante, que lo utilicen como repaso para su parcial
y desde ya éxitos en el mismo. Recuerden que en FOME el objetivo principal es estar comprometidos y transparentes al servicio del estudiante presentes.